Bienvenidos a la segunda clase del curso Revalorando el envejecimiento productivo. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre los mitos de personas adultas mayores. En primer lugar, tenemos que reconocer uno de los conceptos más importantes sobre el tema de personas adultas mayores y es el tema del edadismo. El edadismo son los estereotipos, prejuicios y la discriminación contra otras personas o autoinfligido por razones de edad. Es experimentado tanto por la niñez como la adolescencia, las personas jóvenes y claro está, por las personas adultas mayores. Esto quiere decir que por nuestra edad nos discriminan, ya sea si somos niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes o personas adultas mayores donde ya no se toma la opinión. Hay diferentes dimensiones del edadismo, ¿verdad? Al igual que en la discriminación. En primer lugar están los estereotipos, que son los pensamientos y lo que creemos, las expectativas que tenemos respecto a un grupo social en específico. Muy comúnmente los estereotipos guían el comportamiento social y guían el tipo de información que buscamos y recordamos. En este caso, con personas adultas mayores, bueno, hay diferentes estereotipos, ¿verdad? Como que ya no son personas productivas, como que son personas más lentas, como que todas las personas están enfermas después de los 65 años, etcétera. Esos son estereotipos. En el tema de prejuicios, se reconoce como una reacción emocional o un sentimiento de carácter positivo o negativo hacia una persona en función de la percepción de su pertenencia a un grupo. Los prejuicios colaboran a crear o mantener relaciones de carácter jerárquico entre los grupos. Es decir, que los prejuicios es la forma en que yo reacciono cuando observo a una persona que pertenece a algún grupo, y ya eso es una relación uno a uno. Por ejemplo, cuando se piensa que tal vez las mujeres, que llega una persona, una mujer y no se le reconoce que pueda hacer tal vez algún trabajo de fuerza, etcétera. Y por otro lado está la discriminación, que esta consiste en acciones, prácticas o políticas que se aplican a personas debido a su pertenencia percibida o real a un determinado grupo socialmente destacado y que comportan para ellas alguna forma de desventaja. Es decir, cuando se realizan acciones ya de excluir o de exclusión, ya sea de manera directa, indirecta o múltiple, a diferentes personas en razón de su edad, específicamente en este caso por el tema del edadismo. Existen muchísimos estereotipos hacia personas adultas mayores. Aquí vamos a ver algunos que, como vimos, necesariamente no son verdad, o sea, son ideas preconcebidas que tenemos sobre este grupo. En el ámbito laboral podemos observar que tenemos la idea de que las personas adultas mayores, en términos positivos, son fiables, comprometidas, experimentadas, trabajadoras, hábiles socialmente, buenos mentores y líderes y capaces de afrontar los cambios. Es importante también reconocer que existen estereotipos positivos y negativos, pero casi siempre se pone el énfasis en los negativos y casi siempre eso es lo que se reproduce más. También se puede reconocer como un estereotipo, ¿verdad? Negativo cuando se piensa que las personas adultas mayores son poco competentes e improductivas, que están desmotivadas, que son reacias al cambio, que son más difíciles de capacitar, poco flexibles o poco competentes tecnológicamente. En temas de atención de salud y asistencia social, bueno, en los positivos podemos tener que se piensa que son cálidas y agradables, y por el otro lado que se piensa que son rígidas, irritables, frustrantes, solitarias, aisladas, frágiles, débiles, asexuales, confundidas, con facilidad, deprimidas y deprimentes, necesitadas y discapacitadas. Como ven, todos estos estereotipos negativos es parte de cómo se entiende también el envejecimiento y cómo vemos a las personas mayores, cuando no necesariamente es así siempre.
En los medios de comunicación, bueno, como positivos podemos observar que se percibe que son personas involucradas, productivas, autosuficientes, y por otro lado se las demuestra o se las expone como personas poco atractivas, como infelices, seniles, que visten mal, inactivas, dependientes, poco sanas, carentes de poder y pobres, vulnerables y con analfabetismo digital. Sobre todo en los medios de comunicación es muy importante porque es una visión que se va reproduciendo en diferentes esferas de la vida y que de alguna u otra forma nos enseñan sobre cómo esta sociedad percibe a las personas mayores. Y no hay nada más lejos de la realidad que estos estereotipos, es decir, algunas personas sí pueden calzar en alguno de estos, pero no necesariamente todas las personas adultas mayores van a tener estas características, ¿verdad? No existe una persona adulta mayor típica, o sea, todas las personas, como somos diferentes en todas nuestras etapas de la vida, en la vejez todavía más, porque ya hay mucho camino recorrido, no todas las personas adultas mayores piensan igual, se desenvuelven igual o tienen los mismos intereses. El peligro también con el edadismo y con los estereotipos es que se homogenice a la población y que se trabaje a partir de esto, presentando tal vez algunas actividades, propuestas políticas basadas en estos estereotipos. El tipo de vejez que se vive también depende no solo del individuo, sino también de los determinantes sociales de la salud que vimos en la clase anterior. Sobre todo cuando hablamos de personas LGBT+, el CIPAC ha trabajado un concepto que es el costo vital de la discriminación. Esto quiere decir que vivir una vida llena de estigma, discriminación, rechazo y burlas va acarreando consecuencias para la vida de las personas, lo que las vuelve más propensas tanto a afectaciones en su salud biopsicosocial como en el acceso a oportunidades y en el acceso a tener un trabajo, una pensión, una jubilación digna en su vejez. Es decir, dentro de toda esta heterogeneidad también está este espacio de la población LGBT que tal vez ha vivido una vida llena de estigma y discriminación y eso va acarreando diferentes consecuencias en su vida. En este sentido, es importante también reconocer que con población LGBT más existe mínimo una doble invisibilización, ¿verdad? Porque hay muchas más, pero se acarrea con este tema de ser una persona adulta mayor y además de ser una persona del colectivo LGBT más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque se viene acarreando el estereotipo de la asexualidad en la adultez mayor, donde se niega a las personas adultas mayores como seres sexuales y que todavía tienen su identidad, su orientación, su placer sexual, su vida sexual activa, y eso se va debilitando y se va invisibilizando. Y eso se replica también en temas de orientación sexual y las identidades de género. Es decir, no se reconocen dentro del colectivo de personas adultas mayores estas diversidades. También puede pasar que, como por el tema del costo vital de la discriminación, se genere un envejecimiento acelerado y muchas personas adultas mayores LGBT se ven obligadas a volver al closet para no volver a experimentar toda la discriminación que han sucedido, para tener a alguien que les cuide en su vejez y para poder tener una vida medianamente digna. En resumen, debemos evitar las generalizaciones basadas en los estereotipos derivados del edadismo en todo nivel. Es decir, no nos vayamos por tener preconcepciones sobre personas adultas mayores, sobre todo. Es importante también reconocer las realidades de las personas que han sido discriminadas durante toda su vida, como aquellas que pertenecen a a la comunidad LGBT y que llegan a la vejez en condiciones desventajosas a experimentar nuevamente la discriminación por su orientación sexual y o identidad de género, aunada también por la discriminación por edad.
Muchas gracias por observar esta clase y nos vemos en la próxima ocasión.